Día del Idea y Política. Son jóvenes universitarios en donde están viniendo en vacaciones. Han sido 2 días intensos. Y hoy día, como les decía, tenemos a 2 expositoras y próximas autoridades y autoridades, ya una autoridad aquí presente, que hay que aprovecharla, estrujarlas con este panel que se llama El futuro de Chile y la batalla cultural. Tenemos con nosotros a Vanessa Kaiser, hoy es senadora electa por la Araucanía, periodista de la Universidad Finis Terrae, magíster en Filosofía y en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad de Chile y doctora en Ciencias Políticas, área Teoría Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente se desempeña como directora de la Fundación Logos, Hannah Arendt, y directora de su canal de YouTube, Esfera Pública. Y también nos acompaña acá al lado mi querida Constanza Juve. Sí, muy bien. Ya, que me había retado porque había escrito mal el nombre. No. Abogada de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica y máster en Derecho de New York University, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, ex constituyente por el Distrito 11 y hoy diputada electa por la región metropolitana, mismo distrito. Felicitaciones a las dos también. Muchas gracias. Sí. Bueno, no quiero seguir hablando yo porque las importantes son ellas. En los últimos años, perdón, Chile no solo ha vivido disputas políticas o institucionales, sino una disputa más profunda. Una batalla por las ideas, los valores, la cultura, que estructura nuestras vidas en común. Entonces, me gustaría, Vanessa, que nos pudieses contar sobre este tema, sobre la batalla cultural, el futuro de Chile, y más ahora también que se nos aproxima, ojalá, un futuro mejor. Ojalá así sea. Miren, chicos, voy a romper el formato, ¿ya? Eso no es característico de un libertario, que siempre nos sometemos a todas las reglas y las formalidades, pero lo voy a hacer en pos de profundizar radicalmente en la posibilidad de que ustedes entiendan lo que es la batalla cultural. Y voy a partir, por eso es que pedí pizarrón, cáchense. Entonces, voy a partir haciéndoles la siguiente pregunta. Si yo saco de la cabeza de ustedes la palabra inflación, la saco, no existe. ¿Cómo pueden pensar sobre la inflación? ¿Cómo pueden entender el fenómeno de la inflación? Si ustedes no tienen palabra para algo, luego no pueden hacer un diagnóstico y no pueden comprender el fenómeno. Y por eso es que la batalla cultural está centrada en lo que es el lenguaje inclusivo, en la hipersexualización del lenguaje, etc. Lo que nosotros no tenemos son palabras para decir lo que está pasando, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un esfuerzo enorme, no sé si ustedes saben, pero yo publiqué este libro. Soy doctorada en filosofía y eso es lo más importante para mí de todo lo que mencionó la Cami, porque es solamente desde la batalla cultural es una batalla filosófica que tiene que ver de la manera como nosotros nos entendemos como seres humanos. Así como yo saco una palabra de la cabeza de ustedes y ya no pueden pensar sobre ese fenómeno, entonces yo les voy a decir ahora que vamos a hibridizar una palabra, por ejemplo. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bueno, mujer, ¿qué es lo que es mujer? What is a woman? Vayan a ver el documental de Matt Walsh. Recorrió el mundo occidental preguntando qué es una mujer y ya nadie se atreve a decir lo que es una mujer. Entonces, si tú hibridizas una palabra, tú disuelves el concepto, luego no tienes cómo referirte a esa realidad tampoco. Y te van torciendo la cabeza. Y eso es lo que se llama el proceso de subversión. Que ustedes pueden ir a un artículo de Diane Hersey, que está en inglés, hemos sido subvertidos, y pueden ver entrevista de Diane Hersey sobre el tema con Jordan Peterson. Ya les voy a tratar de... Lo que voy a tratar de hacer ahora es lo que en 20 minutos uno era hacer en un semestre completo, ya, así que atento al caos que viene. Sembrar semillas. Les pediría a los que puedan que anoten las palabras, aunque no entiendan a cabalidad cada uno de los conceptos.
Pero si ustedes anotan las palabras, van a poder ir a buscarlas. Van a tener que buscarlas los filósofos posmodernos, los filósofos de la perversión, los que han servido al proceso de subversión. Entonces, voy a hacer una serie, y después pueden también, si quieren revisar el libro, qué sé yo, que tiene que haber alguna copia por acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicarles, ¿ya? De verdad, esto va a ser bomba atómica, 20 minutos, pero después lo vamos a subir también a mi canal, entonces esto llega a mucha gente, ¿se entiende? Tenemos que empezar a tener palabras para decir lo que nos están haciendo. Y voy a comenzar, y no voy a explicar todo a cabalidad, así que lo que les quede en signo de interrogación, ustedes mismos después van a ir y van a investigar, porque por eso están acá, porque les gusta la investigación, les gusta aprender, y si son liberales o libertarios, les gusta también hacerlo desde sí mismos, ¿ok? Parto de la base que ese es mi público. ¿Qué dice qué dice Marx, que escribe de joven poesía haciendo la oda a Satanás? Y esto tiene todo que ver, y ya van a saber por qué. Dice, en una de sus poesías le dice a Dios: entonces podré caminar triunfalmente como un Dios a través de las ruinas de tus reinos. Ese es el objetivo de toda esta cuestión, ¿ya? La voy a dejar ahí. ¿Qué? Dijimos subversión. Primera palabra, subversión. Y mi letra es horrible, así que ustedes escriban lo más bonito que yo. ¿Qué? Subversión tiene 3 fases, ¿ok? Desmoralización, debilitamiento de las instituciones, cambio de paradigma, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo subvierto una civilización que es la civilización cristiana occidental? Porque esa es la batalla cultural, nosotros estamos peleando contra eso. ¿Y saben por qué les traje este libro? Porque ustedes me van a decir, ¿y quién lo hizo? ¿Y quiénes son los malos que están detrás de estas agendas? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y dónde se inspiran? ¿Y en qué organismos internacionales están? Y ahí está, aquí está, ¿ya? Pero no les puedo hacer en 20 minutos clase las 2 cosas. Entonces, vamos punto por punto. Lo primero que tú necesitas es un nuevo contrato social. Este nuevo contrato social ha sido ya planteado desde la ONU, ¿no es cierto?, para todo Occidente, y ellos dicen que para todo el mundo, pero la única parte donde lo están aplicando es en Occidente. Entonces, ¿qué es lo que plantea el nuevo contrato social? Para, primero, desmoralizarnos, luego, debilitar nuestra institucionalidad, es decir, las democracias representativas, la república, los estados-nación, etc., ¿ok? Y finalmente cambiarnos el paradigma por otro. No el paradigma antropocéntrico, no el teocéntrico, no en el que Dios está en el centro, no en el que el ser humano está en el centro. ¿Qué es lo que va a estar en el centro ahora? El clima, la Pachamama, el planeta, ecocéntrico, ¿ok? Entonces, ¿sobre qué base se funda el nuevo contrato social? 3 mentiras. Vivimos en un orden patriarcal. Es mentira. ¿Por qué es tan importante? Porque la agenda de despoblación, aquí son 2 agendas, la agenda anticristiana y la agenda de despoblación. La agenda de despoblación requiere de que ya no exista pasión heterosexual. Y si yo lo convenzo a las mujeres de que son víctimas de los hombres, y a los hombres de que apenas se acerquen a una mujer, los van a acusar de microviolencia, violencia de género, etc., destruyo la pasión heterosexual, no nacen más niños. No, pero como yo estoy hablando de cera, resulta que no ha caído la tasa de natalidad radicalmente. Ustedes me pueden decir que en todo el mundo sí, porque es en ese sentido una agenda global, pero aquí se aplica de esta manera, ¿ok? Luego, la otra mentira es que nacemos en el cuerpo equivocado. No puede haber nada más anticristiano que eso. Eso es decirle a toda la sociedad que Dios se equivoca. Te pone en un cuerpo que luego el hombre, y entiéndase que no voy a decir el hombre y las mujeres, el hombre va a arreglar ¿cómo? Castrándote. Sacándole a una niñita un pedazo de muslo, inventándole un pene falso. Eso es. Vayan a ver las fotos. No sé, que yo les dije que la cuestión viene de shock. ¿Sí? Y finalmente, eran 3 mentiras. 1, patriarcado. 2, nacemos en el cuerpo equivocado, ideología de género. 3, el ser humano es una plaga. Ecocéntrico. No, cómo vas a tener hijos, la vida sostenible, etcétera, etcétera. Ok. Entonces tenemos este nuevo contrato social para que después del proceso de desmoralización, de destrucción de las instituciones, pasemos a el cambio de paradigma, que es un paradigma ecocéntrico. ¿Qué es lo que se sigue del ecocentrismo? Una teología del exterminio. Porque si nosotros somos plaga, es exterminio. Piensen lo grave que es esto. ¿Cuál era la utopía para los marxistas? ¿En base a qué promesa hacían que la gente apoyara al marxismo? Que por fin vamos a llegar al paraíso de la igualdad y nadie se va a tener que esforzar y de cada cual según su capacidad, a cada quien según su necesidad y todos vamos a ser tan buenos. Eso es antropocéntrico.
tiene al ser humano en el centro, tiene el bien del ser humano en el centro, aunque sea todo mentira. ¿Cuál era el paradigma de los nazis? O sea, ¿cuál era la utopía de los nazis? Entonces el ser humano va a ser puro en su raza y va a ser la mejor versión, una cuestión darwinista horrenda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay en el centro? El ser humano nuevamente. ¿Qué pasa cuando tú sacas al ser humano del centro y pones a la Pachamama? Y todo tiene que girar en torno a si tú respiras o no y si dejas huellas de CO2 o no. Eso es teología del exterminio, ¿ok? Porque esa es una de las agendas. Entonces tenemos dos agendas. Dos agendas. Teníamos un contrato social y tenemos dos agendas, ¿ok? Una agenda que es anticristiana, aquí tiene que acabarse con el cristianismo, cultura de la vida. Cultura que promueve al niño, que tiene sacralizada la infancia, sacralizada la madre a través de la figura de la Virgen María, ¿verdad? Entonces aquí se le opone la cultura de la muerte, ¿cierto? Y la otra es la agenda de despoblación, porque estas son élites neomalthusianas que están convencidas de que somos demasiado en el planeta, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí. En el libro profundizo, no puedo profundizar. Bueno, entonces nos van condicionando. Primero nos condicionan, porque la desmoralización es eso. Yo para desmoralizarte tengo que condicionarte. ¿Cómo te condiciono? Primero te digo que no existe la libertad. Estás determinado. Si naciste pobre, estás determinado a ser un criminal. Si naciste mujer, estás determinada a ser oprimida por un hombre. Si naciste hombre, estás determinado a ser opresor. Si naciste en minoría sexual, estás determinado a ser oprimido por los heterosexuales, etc. ¿Verdad? Entonces, lo primero, determinismo. Y eso está a la base de la reforma procesal penal, de que entiende que el criminal, entonces, es una pobre víctima de la sociedad, eso es Rousseau, etc. Lo dejamos ahí. Luego, lo que tenemos es el emotivismo. Entonces, ya no importa la verdad. Lo que importa es cómo yo me siento y cómo yo me autopercibo y si me ofendiste y todo esto. Entonces, ya no importa si yo estoy o no hablando acá de la verdad. Lo que importa es si los estoy defendiendo a ustedes o no. ¿Qué pasa con eso? Nos dejan radicalmente solos. Si ya no podemos dialogar. Cortan los vínculos entre las personas. Y después tenemos que, con el posmodernismo, evidentemente, a ver, si ustedes pensaran que yo les estoy mintiendo acá, como lo hace permanentemente la izquierda, por eso es que a mí me da lata, la izquierda deconstruida me da lata ir a debates con ellos. Pues si me están mintiendo la cara todo el rato, ¿qué lata? ¿Para qué voy a perder mi tiempo, no? No tendría sentido esta conversación. Entonces, ¿cuál es la base desde la cual nos condicionaron? Nos convencieron que la libertad no existe porque tú estás siempre determinado por algo, es que biológicamente, es que genéticamente, es que entonces si eres pobre, es que entonces si tus papás, es que si tuviste igualdad de oportunidades, es que todo eso. Primero eso, nos convencieron que la libertad no existe, nos convencieron que la verdad no existe y con eso quebraron el principio de racionalidad sobre el cual podíamos dialogar. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a cuáles son, en ese marco de ese condicionamiento, emotivismo, determinismo, ¿cierto? Y, ¿qué les dije? Por eso que traje aquí, y posmodernismo. En ese marco nosotros vamos a hablar de los 5 caballos de Troya del progresismo, que es con lo que nos están subvirtiendo culturalmente. La ideología de género, la ideología climática, el feminismo, la estatolatría y el wokismo. ¿Sí? Esos son los 5 caballos de Troya. Entonces, ¿qué es lo que logran con eso? La desmoralización total y siguen con la debacle institucional. Destruyen la igualdad formal, que de eso sabe mucho la Constanza, ya la formal la cambian por la igualdad sustantiva. Entonces ya no tenemos justicia. Y ustedes, cualquiera de los hombres que está acá, si yo lo demando, el juez tiene que aplicar perspectiva de género y ustedes parten de la base de que, aunque haya sido yo la criminal, a mí se me tiene que atender con otros criterios porque soy una víctima del patriarcado. Entonces ya con eso estoy hablando súper en simple. Después ustedes tienen la interseccionalidad, que estaba presente en los 2 proyectos de nueva Constitución, y ahí te meten la política identitaria de Carl Schmitt. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, la política, ¿qué es lo que es? La relación amigo-enemigo. Si tú tensionas los antagonismos en la sociedad, porque es que los niños contra los padres, es que las mujeres en contra de los hombres, es que las minorías sexuales en contra, tú estás preparando la bomba nuclear en el contexto de la batalla cultural. Entonces, igualdad formal se termina, igualdad sustantiva, ¿ok? Y con eso destruimos la sociedad al meter la política identitaria, porque así es como lo están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué esta portada? Aquí estamos nosotros como éramos antes de todo este proceso. ¿Qué es lo que éramos antes? Teníamos, el hombre Vitruvio tiene, si ustedes se fijan, 4 piernas, 4 brazos, cabeza. Y detrás está la Rosa de los Vientos. Norte, sur, este, oeste. Está todo bien, ¿verdad? La cabeza donde tiene que estar la cabeza, los genitales donde tienen que estar los genitales. Y entonces, metafóricamente, cada uno de estas piernas y brazos representa uno de los 9 vínculos
en los que el ser humano puede afirmar la vida. Si tú cortas esos 9 vínculos, el vínculo con Dios, el vínculo con el planeta, porque ahora soy malo, porque bajo el ecocentrismo si yo nazco soy malo. Imagínense, yo respiro, corto el vínculo con el planeta, corto el vínculo con mi especie, porque si yo soy malo por haber nacido, luego ustedes todos también. Además del wokismo y toda la indecencia y la perversión que hace que cada vez ese principio de amar al prójimo como a sí mismo sea más difícil. Tú cortas el vínculo con la tradición. Al poner el lenguaje inclusivo y decir que todo lo que no está escrito o dicho en lenguaje inclusivo es patriarcal, opresor, etc., ¿quién va a leer a Sócrates? ¿Quién va a leer a Shakespeare? Cortas el vínculo con la tradición. Cortas el vínculo con la nación. ¿Cómo? Con las políticas migratorias, que son políticas justamente de destrucción de la nación. ¿Sí? Por eso es que no tenían problema con Maduro todas estas élites globalistas internacionales, porque les era funcionar a sus objetivos. Tú cortas el vínculo entonces con Dios, con el planeta, con la especie, con la nación, cortas el vínculo con la sociedad. ¿Cómo? Ah, no, es que yo estoy aquí porque me autopercibo que soy mujer. Ustedes me pueden aplaudir, ¿ustedes creen que ese aplauso me vale algo? Y eso estaba en el artículo 2.2 del segundo proyecto de nueva Constitución. El Estado distribuirá por autopercepción genital, por supuesto que no lo está diciendo así, pero hoy día como tú no puedes definir lo que es una mujer, ¿sí? Autopercepción genital, no es otra cosa. Las cargos dentro de la sociedad. Ok, lo estoy parafraseando, no, estoy diciendo, pero eso era lo que significaba. Entonces tú cortas tu vínculo con la sociedad, cortas tu vínculo con la familia. ¿Cómo? Autonomía progresiva. Y todo es sexual, si ustedes se fijan, todo es sexual. Porque yo no me puedo liberar teniendo 15 años de mis padres porque quiero ser emprendedor y no quiero ir al colegio. No, es solamente si quiero tener sexo con un adulto, quiero en mi casa tener... Todo es hipersexualización. ¿Sí? Entonces corto mi vínculo con mi familia, corto mi vínculo luego con mi cuerpo. Nací en el cuerpo equivocado. Corto mi vínculo con mi conciencia. Y ahí, ¿qué es lo que tú logras con un ser humano? El que le cortaste todos esos vínculos, lo esquizofrenizaste. El esquizo es el homo natura, es... Todos los proyectos totalitarios quieren parir al nuevo hombre. El nuevo hombre del progresismo es el esquizo. Donde estaba el norte está el sur, el este está el oeste. Lo diste vuelta, donde estaba el espíritu están los genitales. Eso es lo que representa esto. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo lo hacen? Tienen prácticas. Pongan atención a las prácticas. Ellos tienen que desacralizar. Todo lo sagrado tiene que estar desacralizado. Tienen que transvalorar. Tienen que invertir las cosas y por eso usan el oxímoron, mucho esa figura retórica. Tienen que desterritorializar y ojo acá. Cuando tú tienes una civilización bien anclada, hay una distinción clara entre lo íntimo, lo privado, lo social y lo público. No kissing in public, me decía mi papá, no te das besos en público. Sí, para dentro de tu casa sí, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Pero ahora nos hablan de personas menstruantes y se meten con la menstruación de nosotros, los parlamentarios en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿No les parece una locura? Eso es esquizofrenización. El tejido de las prácticas y los dispositivos está muy bien hecho en la batalla cultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si todo es susceptible de ser tratado por la política como los genitales de los niños, entonces eso es totalitarismo, donde la política no tiene ningún límite para meterse en tu vida, tú estás viviendo un totalitarismo. ¿Sí? Genitalizar, hipersexualizar, esquizofrenizar, desedipizar. ¿Qué es lo que es eso? Cortar el vínculo con los padres. Me saco el apellido de mi mamá, entonces autonomía progresiva, entonces, ¿y justo cuándo? Cuando es más complicado el joven porque está en la edad adolescente. Deconstruir, hibridizar, lenguaje inclusivo, desnacionalizar, polemizar. Polemizar es la práctica de la política identitaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué logran con eso? Instalarnos una nueva concepción antropológica es decir, cómo nosotros nos pensamos a nosotros mismos. Si yo pienso como Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, yo necesito una monarquía totalitaria, absoluta, que tenga todo el poder. Sin división de poder del Estado, el monarca manda porque es el único que va a dictar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué el hombre es malo? Si yo pienso como John Locke, que el ser humano es bueno, lo que pasa es que a veces desoye la voz de la razón, y entonces tiene que haber un castigo, entonces está justificado que si el monarca es malo, yo pueda entrar en desobediencia civil. ¿Sí? Ahora, si yo pienso que nosotros somos criaturas iguales hijos de Dios, entonces el Estado, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, no se puede meter en mi vida privada, no se puede meter en mi vida espiritual. Entonces, yo tengo libre arbitrio, el que quiere que me siga, decía Jesús, ¿no es cierto? Entonces,
Yo soy responsable, no hay determinismo, yo tengo libertad, soy responsable de mis actos. Si yo desacralizo y elimino el cristianismo, lo que me queda es que una civilización sin libertad, determinismo puro, no tengo libre arbitrio, una civilización sin derechos fundamentales anteriores a la existencia del Estado, que están justificados solo en el cristianismo, en ninguna otra civilización. Y para arrasarnos, por supuesto, que necesitan la debacle completa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos desde ahí? Una nueva concepción. Este señor de acá, te dice que tú vales según lo que tú te autopercibes genitalmente. Es una concepción materialista de autopercepción genital. Nos están cambiando la manera en que nosotros nos entendemos a nosotros mismos por esto, por este ser. Entonces, si yo tengo un trabajo hoy día, es porque soy minoría de tal. Si yo tengo derechos a no sé qué, derechos sexuales, a esto, lo otro, es porque soy minoría de cuál. Si me llevan en una propaganda de televisión, es porque soy la otra cuestión de acá. Pero todo está genitalizado. Y esa es la regla que nos han impuesto. Y voy a ir terminando ahora a través de esa regla, que es lo que logran cambiar la norma. De esto habla la Caramanos y la gente derecha ignorante se ríe. La norma. ¿Qué es lo que es la norma? Lo que según ellos, de construccionistas que no creen en ninguna ley natural ni absolutamente nada, esto viene de Foucault, etc. La norma que nosotros vivimos bajo el antropocentrismo es la norma binaria. ¿Sí? Entonces, ¿existe mujer y hombre? No, pues, ahora somos transexuales. ¿Existe adulto y niño? No, pues, ahora somos transedad. ¿Existe inmigrante nacional? No, ahora somos transnacionales. ¿Existen ser humanos y otros animales? No, ahora somos transespecies. ¿Se entiende? Entonces lo que te instalan es la norma trans y con eso te esquizofrenizan absolutamente la sociedad. Y eso es lo que están haciendo. Y para terminar así, porque desde las prácticas, o sea, nosotros dijimos, habían condicionamientos, luego dijimos, hay prácticas, ¿sí?, para instalar esta norma trans ahora, y entonces están los dispositivos de los cuales Constanza va a poder hablar mucho mejor que yo, porque va desde la perspectiva de género con toda la legislación que implica, va, bueno, pornografía, la subversión de lo público, la autonomía progresiva, la ESI, la castración, la inmigración descontrolada, la permisología, obviamente, por eso cruza con Marx todo esto, porque a la base está todo este marxismo, que es la destrucción del reino de Dios. Dos agendas, acuérdense, despoblación y la agenda en contra del cristianismo, a través de la cultura de la muerte. Permisología, pedofilia, incesto, las redes sociales, la droga. Bueno, yo crecí en un mundo distinto del que están ustedes, en que los profesores sí estaban preocupados de que los cabros no consumieran droga, ahora están preocupados de que se hormonicen los niños. Y esto a nosotros nos han subvertido completamente. Entonces la invitación es estudiar. Realmente a estudiar, porque si no nos hacemos cargo, nosotros mismos somos parte de toda esta red que sigue avanzando. Nosotros pasamos a ser dispositivos en esta batalla cultural, en la medida en que hablamos con coprolalia, en la medida en que exponemos en lo público nuestras partes íntimas y nuestras intimidades, en la medida en que, por miedo, hablamos en lenguaje inclusivo, en la medida en que aceptamos una serie de tesis y teorías que en realidad solamente forman parte de esto. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente de derecha que yo he visto hablando en código, en clave, que favorece a la batalla cultural al lado de la gente que avanza estas agendas y no tienen idea. Así que mi invitación es a estudiar. Estas no son materias que se estén dando en ninguna parte y nada, y a dar la batalla, chicos, no está fácil. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. No sé si tengo activado. Ahí sí. Muchas gracias, Vanessa, por tu clase en 20 minutos. Sabemos que es difícil hacerlo tan rápido. Nos gustaría escucharte más, pero tú ya eres de la casa, así que seguro que te vamos a tener ya próximo. Vamos a tener la UFPP ya próximamente en abril, paso el dato, te dando una primicia para que puedan postular. Y ahora, bueno, Constanza, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir a propósito también de lo que nos dijo Vanessa?
Está difícil hablar después de Vanessa, pero ya aprovechando que ya se paró, me voy a parar también porque uno como que piensa mejor cuando está parada. Yo también tengo muy mala letra, así que pero no voy a ocupar la pizarra porque no tenéis mejor letra. No, muy mejor letra que yo, así que no, primero agradecerle a la FPP por esta invitación, siempre un gusto estar acá. Yo voy a tratar de ser súper breve como para alcanzar a escuchar las preguntas, porque yo sé que Vanessa también tiene una reunión importante ahí con un embajador, así que, pero quizás yo, bueno, escuchando a Vanessa me venía como un trauma, ¿cierto? Ustedes son muy chicos, pero yo estuve en una convención constitucional hace unos 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, que fue un eufemismo hablar de convención constitucional, en una asamblea constituyente, con algunas reglas que evidentemente fueron alteradas, reglas del sistema electoral, lo que terminó con una asamblea bien, podríamos decirlo así, bien poco seria al lado de un circo, ¿no? O sea, uno ve un circo, de hecho los circenses cuando nosotros decíamos que esto era un circo se enojaban, ¿eh? Y escuchando a la Vanessa me acordé de algunas cosas. Por ejemplo, nosotros tuvimos, bueno, la elección de la mesa, no voy a entrar en detalle de lo de la alteración del sistema electoral, pero que fue clave, ¿cierto?, para la conformación. Pero elegimos un vicepresidente, no sé si hay alguno aquí en la Católica, o sea, de la Universidad de Valparaíso, estudiante de Derecho. Bueno, un profesor, doctor, ¿cierto?, de la Universidad de Valparaíso, fue el vicepresidente de la Convención Constitucional y lo primero que hizo, por eso aquí cito un poco lo que decía la Vanessa, viéndolo lo que significa en la práctica, él se sentó el primer día, bueno, estábamos todos ahí, nos empezó a entregar la palabra y empezó a decir, él es hombre, ¿cierto? Entonces dijo, bueno, acá nosotras estamos constituidas aquí todas juntas para poder armar, ¿cierto?, y crear una nueva constitución. Entonces, una constituyente, sí, o sea, una convencional levantó la mano y dijo, perdón, vicepresidente, yo tengo una pregunta. Sí, convencional. Oiga, ¿por qué habla en femenino? Usted es hombre, ¿por qué habla en femenino? Porque, bueno, a ver, nosotras estamos acá, constituidas, estoy hablando de un doctor de Derecho, no el dinosaurio azul, no el que votó en la ducha, no Roja Pade, no la tía Pikachu, ¿cierto? No la que ocupó los saumerios, no la Malucha Pinto, ¿cierto? Que tenía un altar ahí que hablaba de los cuerpos, las cuerpas, los cuerpos, los cuirpis, los cuerpus, sino que hablaba de un doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso. Bueno, yo estoy hablando en femenino porque tengo que reivindicar de alguna forma siglos, ¿cierto?, milenios en cuales las mujeres han sido maltratadas, las mujeres en el fondo han sido parte del patriarcado y por lo tanto esto es una forma de reivindicación, ¿cierto?, el hablar en femenino. Bueno, hoy ese doctor en Derecho, que fue constituyente, va a ser parte de la Cámara de Diputados. Yo, por supuesto, que cuando me refiera me voy a referir al femenino. La diputada, ¿cierto?, Baza, ¿no? Bueno, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque en el fondo lo que plantea Vanessa no es una cuestión teórica, filosófica, sino que se implementa en la práctica, ¿ya? Y se implementa en la práctica no solamente con grandes cosas, podríamos decirlo así, como en este caso una nueva constitución, sino que es todos los días, ¿ya? Todos los días con pequeñas cosas, con pequeñas normas, con pequeños cambios, se busca, ¿cierto?, implementar estos elementos que plantea Vanessa en términos tan elocuentes, ¿cierto? Esto de la política de identidad. La identidad en principio era la identidad de género, tenía que ver, ¿cierto?, con proteger de alguna forma a la mujer versus el hombre, ¿cierto? Pero eso ya también terminó pasando a otro tipo de políticas identitarias, los pueblos indígenas, las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Y ciertas minorías, no todas, ¿ya? Entonces, como bien dice esto Cayetana Álvarez de Toledo de manera bastante clara, la identidad, ¿cierto?, o el indigenismo es el nuevo comunismo. Pasa, ¿cierto?, a ser una lógica más bien totalitaria y que se aplica en todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo que cuando era asesora parlamentaria, hace unos 10 años atrás, me acuerdo que para el Consejo Nacional de Televisión, cuando se implementó la televisión digital, ya que pasó tanto tiempo, el proyecto de ley de televisión digital, que ya se había implementado la televisión digital en Chile, pero el proyecto de ley todavía no había salido, ¿cierto? Uno de los elementos importantes era la paridad de género en los consejeros, ¿cierto? Entonces, son de esas pequeñas cosas, ¿verdad? El currículum nuevo del año pasado, currículum mínimo, ¿verdad?, para los colegios, hoy día los niños no saben leer, no entienden o no entienden cálculos matemáticos, pero sí los colegios que tuvieran un porcentaje de niños que tuvieran alguna ascendencia indígena, se tenía que también tener un curso de lengua indígena. Y así sucesivamente, ¿no? Uno lo ve en los cursos también, en lo que significaba esta cuestión del Ministerio de Salud, que planteaba que niños de 3 años, desde niños de 3 años ya podían tomar ciertas decisiones respecto de si eran niños o niñas, hormonales, etc. O sea, no es una cuestión teórica, ¿ya? No es una cuestión teórica tampoco lo del ecocentrismo,
puesto de que me tocó vivirlo, ¿cierto? En la constituyente se hablaba no solo del decrecimiento, aquí no tenemos que crecer, Finlandia, Estados Unidos, no tenemos que decrecer, sino que también los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Los derechos de la naturaleza es un elemento importante. Y por otro lado, también está el tema del nuevo contrato social. Y el nuevo contrato social, claro, por ejemplo, en el caso de Chile, yo lo llevo en la batalla cultural para llevarlo, ¿cierto?, específicamente al caso chileno. Bueno, eso es lo que se pretendió con la nueva constitución en esa asamblea constituyente hace unos 4 o 5 años atrás, que después tuvo una segunda versión que fue más light, podríamos decir, digamos que fue una versión un poquito más elegante de lo que fue lo que me tocó vivir a mí en la primera constituyente, ¿cierto? ¿Y por qué creo que la batalla cultural en ese sentido es el nuevo contrato social que obviamente tenía elementos de lo que decía Vanessa? Por ejemplo, el hecho de que tenía que haber una transfrontera, ¿cierto? O que no había frontera. El derecho de los pueblos, por ejemplo, indígenas para poder pasar de un país a otro, ¿no? No habían frontera. Entonces, cuando hoy día se habla de que este gobierno, por ejemplo, estuvo por limitar la migración, eso es mentira. ¿Ya? El propio presidente de la República dijo: yo no tengo problemas con los inmigrantes sin papeles. De hecho, el problema que tiene Chile es que hay muchos chilenos. ¿Para qué recordar a Marco Enrique Minami cuando dijo que le habría gustado ser italiano o francés, ¿no? El candidato presidencial que prefiere otra nacionalidad. Entonces, son elementos que estaban ahí. De hecho, el tema de las relaciones exteriores eran con un especial enfoque, ¿cierto? El concepto de enfoque a Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, el tema de las otras relaciones internacionales con lo que sería lo libre comercio, no. El derecho, por ejemplo, de los presos a derecho, digamos, 100%, para poder comunicarse con su familia, tener relaciones sexuales, digamos, y etcétera, etcétera. O sea, tener una comunicación fluida. Acá el que está aislado, el más malo de los malos, así el natre, como se dice en el campo, ese también comunicado, siempre comunicado. Eso es una lógica, ¿cierto?, que viene evidentemente a instalar a través de pequeñas cosas y lo dejaron todo escrito en un solo texto. Pero eso no se traduce en un solo texto, ese nuevo contrato social, sino que se va haciendo todos los días a partir de cada norma y a partir de cada gesto y a partir de cada cosa, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque llevándolo quizás al caso de Chile, y son proyectos de largo plazo, que yo creo que la derecha, y aquí voy a tratar de ir profundizando para terminar, todavía no lo logra entender bien, de que no por ganar una elección significa que la batalla cultural está ganada, no por ganar una elección significa que hay un avance significativo, sino que esto es una cuestión que se da todos los días. Y me remonto al 2006, Congreso Ideológico del Partido Comunista, y respecto a cuáles son sus objetivos para Chile. Les recuerdo que el 2005, y esto me imagino que los que ya pasaron constitucional lo estudiaron, hubo una reforma muy importante de la Constitución chilena, donde se dijo que Chile ya tenía una nueva constitución. Ricardo Lagos la firmó, el presidente, el 2005. Se abren aquí la nueva Alameda, una nueva primavera, nueva constitución, 2005. El 2006, el Partido Comunista se plantea Asamblea Constituyente y nueva constitución, Estado plurinacional, fin al lucro, reforma al sistema político, fin al binominal y reforma tributaria. 2006, un año después, o menos de un año después de que se había firmado la nueva constitución, el 17 de septiembre del año 2005. Bueno, fíjense lo que logró el Partido Comunista en menos de 20 años. Fin al lucro en la educación, fin al sistema binominal, y hizo un reordenamiento bastante ad hoc a la izquierda. Si uno mira, por ejemplo, el ordenamiento de los distritos, ustedes van a ver que los distritos que son pares, por lo tanto son 3 y 3, por ejemplo, cuando son 6, son distritos más de derecha. Cuando los distritos son impares, es decir, 5 o 7 electos, siempre son de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre se sabía que en el margen el otro iba a ser de izquierda, ¿cierto? O sea, pensado, ¿cierto? Para un diseño pensado a la izquierda. Fin al sistema, reforma tributaria. Ha habido más reformas tributarias. Bueno, tenemos reformas tributarias como quien se cambia de polera, ya, por no decir otra cosa, digamos. Estado plurinacional estuvieron muy cerca. Y nueva Asamblea Constituyente la lograron, ¿cierto? Solo que no lograron gracias al rechazo, ¿cierto?, de tener una nueva Constitución. En menos de 20 años se trazaron estos 5 objetivos y cumplieron 4 y medio, o 4, ¿ya? 4 por lo menos, Asamblea Constituyente, pero no lograron tener una nueva Constitución. ¿Por qué digo eso? Porque en el caso de la derecha, ese trazado siempre es cortoplacista, nunca es de mediano plazo, nunca es de largo plazo. Porque muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la paridad, cuando se habla del enfoque de género, se le baja el perfil. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, una reforma tributaria, bueno, pero no importa. No,
una reforma tributaria que aumente impuestos implica quitarle libertad a las personas. Cada regulación que se implemente implica quitarle libertad a las personas. Por eso a mí me llama la atención y me da risa a veces cuando hay parlamentarios que se vanaglorian porque son los parlamentarios que presentan más proyectos de ley. No. Sí, o sea, si es que alguna vez ven haciendo eso en mis redes sociales, fúnenme, ¿no? Porque eso significa que fracasé, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo los proyectos de ley o las leyes implican regulación, implica afectación de libertad. Entonces, cuando uno va a regular, tiene que pensar bien si vale la pena esa regulación. O quizás deberíamos derogar normas. Ahí en eso tengo esperanza en algunos ministros que creo que van a estar enfocados en eso y en algunos parlamentarios que van a estar enfocados en eso. Entonces, quizá, frente a la pregunta de la batalla cultural y Chile, yo les diría que ese es el objetivo. ¿Ha habido avances? Sí, y por eso este es un buen momento. Chile cambia de manera bastante radical. 3 elementos que creo que hay que tener en cuenta y con esto cierro. El 4 de septiembre del año 2022 se logró algo muy importante porque no solamente se dijo que no a una constitución refundacional, fue una reafirmación del orden institucional chileno. Y eso creo que es una oportunidad que hay que aprovechar. Hace menos de 5 años atrás, no, un poquito más, no, mentira, hace 6 años atrás, después del octubre del 2019, un porcentaje importante de los chilenos estaba de acuerdo con la violencia como un método de manifestación política. Hoy día eso es algo que sería impensado en Chile, pero hoy día, menos de 6 años. Y lo tercero es que hoy día Chile valora la preocupación por los recursos públicos, un Estado más pequeño y el hecho, por ejemplo, eventualmente de disminuir impuestos. Eso es algo que desde que yo, por lo menos, tengo uso de razón, no había existido. Esos 3 elementos yo creo que implican un avance en términos de la batalla cultural. Hay muchos más, pero creo que es un avance en la batalla cultural y hay que aprovecharlo. Y la manera de aprovecharlo es entender de que eso no es gratis. Ha habido mucha gente que ha estado impulsando pasito a pasito a que eso se proyecte y es importante ir consolidándolo. Y es por eso que ahí yo tomo un poco lo que decía Vanessa, es importante formarse, es importante tener claro quién tenemos al frente, dejar un poquito la ingenuidad y también entender que la batalla cultural no es solo defender. En términos de la derecha siempre estamos acostumbrados a decir no porque, hay que promover también. Hay que tratar y atreverse a cruzar también la línea de, entre comillas, muchas veces lo políticamente correcto de lo que se ha hecho para poder empezar a clavar ciertas banderas que te permitan también instaurar de manera, en el consciente colectivo, de manera cultural, tus batallas y tus banderas, ¿ya? Y para eso hay que hacer un trabajo todo en conjunto, cada uno a lo gremialista, ¿cierto? Cada uno en su esfera, en la universidad, en los colegios, en la casa, después en la pega, en las universidades, en los centros de formación, en las fundaciones como la FPP, en fundaciones quizás con más lógica política, en el Congreso, en el gobierno, etcétera, etcétera. Ese es el llamado, ¿cierto? A formarse, por una parte, pero también por otra parte entender que la batalla cultural no es una cuestión ambigua, no es una cuestión etérea, es una cuestión que se da todos los días y no necesariamente uno tiene que estar en un cargo político para darla. Eso por mi parte. Un aplauso para Constanza. Me imagino que muchos tienen preguntas, así que vamos a dar espacio, nos quedan unos minutitos, vamos a aprovecharlas. Comenzamos por allá. Ahí si me ayudan con los micrófonos, por favor, Guillermo. O ahí el Pablo. Mientras tanto, yo me voy a aprovechar porque en estos poquitos meses, estos 6 meses que llevo acá, he conversado con hartos jóvenes y he sacado una conclusión donde donde he conversado y preparé esta pregunta exclusivamente para hacerla a ustedes, que es una pregunta que quizás ellos lo piensan, pero quizás no saben cómo hacerla, pero yo sé que lo sienten porque lo he conversado. Y muchos jóvenes sienten que discrepar tiene costos sociales altos. ¿Cómo se defiende la libertad de expresión en un contexto cultural adverso? Me ha pasado en estos encuentros que muchos jóvenes, quizás con una personalidad no tan fuerte como las nuestras o como la de ustedes, en donde no se atreven a decir que piensan distinto frente a este mundo hoy día adverso en que nos encontramos. ¿Qué le dirían a ustedes como mujeres poderosas a esos jóvenes? O sea, eso me ha tocado en diferentes foros y de escucharlo. Me tocó hace unos meses atrás en la Fundación Jaime Guzmán, también alumnos de Derecho del Alberto Hurtado, por ejemplo, que decían literal que no habían compañeros que no querían hacer trabajos con ellos porque sabían que eran de derecha.
¿no? Y que cómo uno se maneja, porque una cosa es lo teórico, oye, ya, tienes que dar la batalla cultural, tienes que expresarte, tienes que dar tu opinión, tienes que atreverte a discrepar, si es que estoy solo, ¿no? Bueno, lo primero quizá es muy normal hoy día la cultura de la cancelación, ¿ya? De que tienes que tener una postura específica, porque si no tienes esa postura específica, no estás habilitado para hablar, ¿ya? Esto nuevamente lo llevo una anécdota, me tocó hace unos meses atrás estar en Sin Filtro y me tocó no me acuerdo la niña que tenía al frente, pero justo había muerto Ozzy Osbourne, no sé si conocen a Ozzy Osbourne. Ya. Bueno, Ozzy Osbourne, entonces, bueno, a mí me gusta Ozzy Osbourne, pero es que como, mira la contradicción, cómo alguien de derecha va a estar diciendo que le gusta Ozzy Osbourne. Y yo te juro que lo escuché, pero así, y lo dijo al aire. Pucha, a mí me gusta Silvio Rodríguez, me gustan Los Prisioneros, me gusta el Maestro Serrano. Fui a ver con mi amante que se muriera Mercedes Sosa, me gusta Mercedes Sosa, toda gente de izquierda. O sea, si me gustara solo la gente de derecha, escucharía a los Guasos Quincheros y los Cuatro Cuartos. Y los Manos Altas. Y mira, pero ahí tú te das cuenta, ¿cierto? Tú solamente tú estás habilitado para hablar si eres un tipo de feminista. Y el tipo de feminista es que estás a favor del aborto, estás de acuerdo con que, no tengo idea, con que las mujeres tienen que cantar por pañuelo verde, que tengas que estar de acuerdo con la justicia con enfoque de género, lo cual es bien complejo, porque si es que ustedes saben, en el fondo, un caso entre un hombre y una mujer, entonces el enfoque de género significaría siempre fallar a favor de la mujer porque es mujer, y que son cosas reales, ¿no? Cosas que se están debatiendo. Entonces, yo entiendo lo de la cultura de la cancelación, entiendo lo difícil que es, pero hay que darla, ¿ya? Caso, por ejemplo, Palestina, ¿no? Que es un caso súper complejo, la causa palestina. Tú le preguntas a los alumnos de la Chile, o a los alumnos que paralizan por Palestina, y si tú no estás de acuerdo con la causa palestina, independiente de que sea una causa muy compleja, estás fuera, ¿no? Estás cancelado. Entonces tú les preguntas, bueno, ¿por qué estás a favor de la causa palestina? ¿Qué está pasando en Palestina? No, bueno, ¿qué está pasando? No saben, ¿no? Es ignorancia pura, pero el eslogan se rellena, estos conceptos, estos significantes vacíos se rellenan de ideología totalitaria. Entonces, estoy de acuerdo, en la cultura de la cancelación está cada día peor, especialmente con las redes sociales, pero nunca están solos. Ese quizás es el mensaje en el fondo. Siempre va a haber alguien. Y lamentablemente ellos son mucho más ruidosos que nosotros. Y nosotros tenemos que ser, sin ser irrespetuosos, sin tratar de imponer la postura de uno, ser lo suficientemente elocuente, y por eso la preparación es importante para estar dispuesto, en el fondo, a dar esa pelea y esa batalla, porque no va a ser para siempre, en el fondo, esa cancelación. Y nunca están solos. Gracias, Constanza. ¿Tú quieres agregar algo, Vanessa? Miren, al final uno puede vivir con miedo a todo. Pero cuando tú desafías eso, porque tú dices personalidades fuertes, uno se forja a sí mismo. No es que uno nació con una personalidad fuerte y que a los 3 meses de edad uno tenga una personalidad. Es el resultado de una práctica, de un hábito, ¿sí? Si tú tienes el hábito de hacer deporte, bueno, luego vas a tener un cuerpo distinto de aquella persona que no tiene el hábito de hacer deporte, fuerza distinta de aquella persona, si tienes un accidente te vas a sanar más rápido que una persona que no hace deporte, etc. Es el hábito. Y el hábito está anclado normalmente en un disfrute. Claro, a nadie le gusta que lo funen, pero ¿qué pasa si yo les digo que es súper rico que te funen? Quisito, fúnenme, qué rico que me funen, me encanta, dale. El otro lo desarmaste, pero tienes que sentirlo realmente en la mitocondria, disfrútalo, ¿sí? Porque tú decís, oye, pero mira cómo te saco tu centro. No, el género no existe. Mujer no es sinónimo de género. De hecho, ustedes saben que en Estados Unidos, en Inglaterra, el Tribunal Supremo suprimió la palabra género de toda la legislación, porque las feministas lo exigieron. ¿Y por qué lo exigieron las feministas? Porque llegaron los hombres que se autopercibían mujeres a decirle a las feministas que tenían que tener relaciones sexuales con ellos. Las feministas no querían tener relaciones sexuales con un hombre que se autopercibe mujer. Entonces las empezaron a criticar y a discriminar a ellas porque ellas discriminaban a los hombres que se autoperciben mujeres. Esta es la esquizofrenización, ¿danse cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Que al final salían a protestar a las calles, se encontraban las mujeres feministas con los hombres autopercibidos mujeres, se agarraban a combos, pero no había violencia de género. ¿Se entiende? Eso es esquizofrenización. Entonces, entiéndame que ellos están llevando esto a un punto que la única solución que nosotros tenemos en este momento es decir, qué rico que me funen. Y sentir placer en eso. No queda de otra. Hay que convencerse. Y de verdad, de pronto te empiezas a reír, pierdes el miedo, te gritan, te apuntan con el dedo y tú te empiezas a reír, hasta llegan los combos. Y yo sé, lo tengo claro.
Pero por eso cada vez somos más, por eso lo que ustedes están haciendo acá es tan importante, por eso lo que dice la Connie, que no están solos, y mucho menos ahora, digamos, ¿no? Entonces, el punto es ese, el punto es que llega un minuto. ¿Ustedes creen que al que sube el K2 le gusta simplemente subir el K2? ¿Ustedes creen que el que se tira en paracaídas por primera vez le encanta esa cuestión? Tú tienes que desarrollar y tú tienes que buscar tus propios gustos y aquello en lo que tú te fortaleces. Y uno se fortalece mucho cuando lucha en contra del mal, en contra de la mentira y a favor de lo sagrado. Porque más allá de que uno crea o no crea en Dios, la infancia estaremos de acuerdo que es sagrada y que los niños no se tocan. Te fortaleces. Así que búsquenlo por ahí. Gracias, Vanessa y Constanza. Por allá teníamos una pregunta. Guillermo, ¿me ayudas con el micrófono? Buenas tardes, mi nombre es Catalina y quería, bueno, mi pregunta iba casi parecida a lo que mencionó ella, pero respecto a la discriminación, porque como que se ha como desvirtuado lo que significa discriminar, porque claro, con eso empiezan, no, que tú no puedes hacer esto porque lo que pasa en la política, no puedes ser de derecha si eres mujer, no puedes ser homosexual y votar por la derecha porque te oprimen o qué sé yo. Entonces al final con el tema de la discriminación se forman grupos y van dejando a la gente fuera solamente por no respetar como sus normas. Entonces en vez de crecer como todos juntos, apoyarnos, independiente de lo que opinen o cualquier cosa, empiezan a separar a las personas, a ellos mismos a discriminar porque los dejan afuera. Entonces, ¿cómo si eso influye también y cómo lo ven ustedes desde ese... Sí. Bueno, Catalina, una buena pregunta y de hecho tomamos un poco de lo que escribió ahí Vanessa, ¿cierto? A ver, el tema, una cosa es lo ideológico, ¿cierto? Y lo otro ya tiene que ver con lo jurídico. Al final del día, siempre hay discriminaciones, pues las discriminaciones son diferencias. Y siempre van a haber una diferenciación. Si es que una persona la contratan por una pega y postulan 1000 personas, después llegan 100, después llegan 50, 3 y al final deciden una, bueno, hay una diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Hay una discriminación. Lo importante es que al final esa discriminación no sea arbitraria, o sea, no sea caprichosa, es decir, contraria a la razón. Y es ahí donde está la discusión entre lo que es la igualdad formal, la igualdad material o la igualdad también sustantiva, que ya también tiene otra connotación. Pero yo te diría que en términos ideológicos propiamente tal, se utiliza mucho ese concepto y se ha manoseado mucho el concepto de discriminación a tal nivel que se ha buscado prohibir la discriminación como concepto. No la discriminación arbitraria, sino que la discriminación en sí misma, lo cual te lleva a una cuestión que es imposible poder sobrellevar en una sociedad donde las reglas están puestas para poder relacionarnos entre nosotros y poder relacionarnos en paz. ¿Y eso por qué? Porque al final la lógica que está detrás siempre es la igualdad total. Si la lógica es que todos vamos a ser iguales, entonces es ahí donde no hay diferencias. Pero siempre van a haber diferencias. Eso es simplemente instrumentalización. Mira, fíjate, yo de hecho publiqué una columna y tratar de ser muy breve para darle pase a Vanessa, pero Julia Chuñil, ¿ya? Julia Chuñil, causa Julia Chuñil lo mataron los empresarios malos forestales. Julia Chuñil, ¿dónde está Julia Chuñil? Camila Vallejo, Gabriel Boric, Emilia Schneider, congresos Julia Chuñil, marchas con Julia Chuñil, pancartas, poleras, Claudia Narea, los prisioneros salió con la cuestión, y ahora Julia Chuñil resulta que lo mataron los hijitos corazón, parece que lo mataron los hijos, nadie habla de Julia Chuñil, de la izquierda. Entonces, es una instrumentalización respecto a la discriminación, y ahí uno ve, por ejemplo, que el tema de la igualdad total es una farsa. Al final, Nicolás Maduro es uno de los hombres más ricos de Venezuela. Digamos, ¿no? Nunca va a ser igual. Siempre va a haber una diferencia. El punto es que esa diferencia está, y por eso se instrumentaliza a los más pobres, y por eso se instrumentaliza ciertas causas, y es por eso que no puedes ser homosexual y votar por la derecha. Porque si tú estás con las minorías, entonces no puedes estar con un candidato de derecha. ¿Por qué? Porque se instrumentaliza una determinada causa. Hay algunos que lo hacen conscientemente y otros que se dejan llevar en el fondo por esa instrumentalización. Yo quiero decir, primero que todo, si nosotros vamos a la batalla cultural, tenemos que salirnos de la cancha, del rayado de cancha de la moral que nos ha impuesto la izquierda. A mí me da lo mismo lo que piensa un zurdo, para el cual la palabra no vale más que para ejercer voluntad de poder sobre ti,
para que tú hagas lo que él quiere que tú hagas, para que tú te entiendas a ti misma como él quiere que tú te entiendas a ti misma. A mí me da exactamente lo mismo si una feminista me dice que yo soy biológicamente contradictoria, por lo cual me imagino que me voy a morir en algún momento, porque si la biología es contradictoria, entonces tengo un problema, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que yo les quiero decir, en el fondo, chicos, atrás, porfa, acá lo que yo les quiero decir es que hay que salirse de esa cancha. Cuando tú me hablas de discriminación, yo me acuerdo de una frase de mi hijo mayor, cuando me dice, vieji, ¿sabe por qué yo no pololeo? No, ¿por qué? Para no hacer sufrir a todas las demás. O sea, a ver, es ley natural. Es que ¿por qué la discriminación va a ser mala, como tú dices, cuando es arbitraria y respecto de ciertas cosas? Yo puedo legítimamente querer trabajar con un hombre si me parece que esa pega la va a hacer mejor un hombre. ¿Por qué eso tendría que ser algo negativo? ¿Te das cuenta? Y legítimamente puedo querer que la parvularia de mi hijo sea mujer porque tenemos otras habilidades. Entonces, cuando nosotros partimos de la base que discriminar es malo, ya le conferiste un éxito al que está enfrente. Y es que nos dejan afuera, y es que si no llevamos a todos, bien que nos dejen afuera su cloaca asquerosa, bien, me encanta esa cuestión. Hay que cambiar el switch. ¿Quién me discriminó? ¿Me discriminó un tipo que piensa que la pedofilia es buena? ¿Me discriminó una hipócrita, como dices tú? Hipócritas que no creen en nada de lo que dicen porque no creen en el concepto de la verdad, te están mintiendo. ¿Qué me importa que me discrimine? Es más, me encanta a mí que no me inviten a ninguna parte. Me gusta estar en mis cosas, qué sé yo. ¿Me entiendes? O sea, todo depende, hay que cambiar el switch. Si ese es el punto. Nuestra mente, nuestro sistema moral completo está quebrado. Tú discriminas en la medida en que en vez de estar en tu almuerzo familiar, estás acá. Los discriminaste a ellos, elegiste. ¿Cómo vamos a moralizar eso? ¿Cómo nos vamos a salvar de la moralización de eso? La única manera es decirle en su cara, me da lo mismo que me digas que soy una discriminadora, que no tengo sororidad. Ah, sí, ¿y las carabineros cuando las quemaban? Ah, no, pero ahí no. Lo mismo que estabas diciendo tú con este caso. Entonces, ¿saben qué? Dejen de creer en la hipocresía, quiebren, patéenles el tablero, patéenles y disfruten de patearles el tablero y que los miren con rabia. Eso. Seguimos con la pregunta, la última, porque yo sé que todos quieren preguntar, pero estamos con honor al tiempo. Sabemos que Vanessa tiene que irse, la Constanza también, así que... Acumula de repente un paro, ¿no? Sí, acumula de repente. Alcanzamos como un par de preguntas. Pero tendrían que ser breves, sin comentarios extensos. Ya, perfecto. Entonces alcanzamos para 2 preguntas más y terminamos. Ya, me llamo Rosario Zeppelin. Primero que todo, muchas gracias por la charla increíble. Me quiero colgar de todos los ejemplos de Constanza. Yo soy interiorista, vengo del mundo del arte, he visto literalmente cómo funciona la gente y los he conocido y por qué piensan así. Dicho eso, si aceptamos que la violencia intrafamiliar en Chile es una epidemia silenciosa y que el Estado, particularmente tribunales de familia, no está protegiendo eficazmente a las víctimas, no estamos creando condiciones para que esas personas busquen contención y pertenencia en discursos ideológicos extremos. Y desde su visión, ¿qué responsabilidad política concreta existe frente a esa falla estructural? Que es grave, es muy grave y no se habla. Yo creo que la parte legislativa la puedes responder tú, Dale. jurídica. Sí. Y yo me voy ¿Quieres acumular el ¿Y tiempo? otra pregunta? ¿Sí? Dale. Bueno, buenas tardes, Constanza, Vanessa. Muchas gracias por su presentación. Voy a leer mi pregunta para expresarme de forma más clara posible. Bueno, si aceptamos, así como ha aceptado la izquierda y sus intelectuales, tesis de filósofos como Zizek o Walter Benjamin sobre el ascenso de la derecha como un síntoma de una revolución fallida de la izquierda, surge entonces un desafío estratégico para nosotros. ¿Cómo puede la derecha trascender esta dialéctica de amigo-enemigo, insostenible a largo plazo, pero muy latente hoy, también en sectores de la derecha, para construir una alternativa institucional sólida? Específicamente, ¿de qué manera puede el pensamiento liberal conservador disputar la hegemonía cultural de valores como la autonomía individual y la libre elección, en Chile tradicionalmente apropiados por el progresismo, y resignificarlos desde la teoría del orden espontáneo y la eficiencia del mercado como los verdaderos garantes de su estabilidad en el tiempo? Si quieres tú respondes la primera y yo la segunda. ¿Estamos? ¿Sí? Dale, Constanza, Ya. sí, por favor. A ver, el tema de yo creo que más que discurso ideológico, hay algo de discurso ideológico respecto de que
lo voy a, solamente con un caso como más personal. A mí me da lata mis alumnos que después llegan a 5º año de Derecho en la Católica y todos quieren trabajar en estudios jurídicos. Me parece súper válido. Yo también trabajé en uno, 5 años. Aprendí un montón y me forjó también bastante bien para lo que hago. Pero también es importante tomarse espacio, especialmente que entiendo que hay hartos alumnos de Derecho. Entonces es importante ser fiscales, es importante ser jueces, y hay mucho de este relato que también se está impregnando en, por ejemplo, academia judicial, pensando en los jueces particularmente, el tema de enfoque de género, etc. Y violencia intrafamiliar, obvio, pues esto es una cuestión silenciosa todavía en ciertos grupos y más potente o más visible en otros. Y en eso yo te diría que lo que pasa es que hay falta de efectividad. Quizás, por una parte, claro, hay un tema ideológico de por medio en términos de la formación, pero por otro lado hay una falta de efectividad también en términos de protección, y eso pasa por una cadena, no pasa solamente por un engranaje que esté poco aceitado, ¿cierto? Y mejores normas, yo te diría que ahí lo que falta es mejor gestión y de que en la práctica sea más efectivo todo para que evitar la reiteración especialmente, ¿no? Y brevemente respecto a lo que decías tú nomás, yo creo que en tu pregunta está la respuesta. El orden espontáneo, lo que significa libre mercado, lo que significa también la protección de la libertad, el derecho de propiedad, que es un derecho sagrado también y que es parte de la naturaleza humana, es una cuestión que ha funcionado y por lo tanto ahí el punto es cómo tú no giras a cuenta de lo que funciona, sino que también promueves para que la gente sea muy consciente de que eso es lo que funciona, ¿no? Eso nomás con respecto a eso último, para que pueda desarrollar mejor. Sí, yo solamente creo que acá la batalla cultural es mucho más de fondo. El emotivismo ha llevado a que a los hombres se les enseña que la masculinidad es tóxica. Un hombre que no es masculino es un hombre que no puede controlar sus emociones. Es un hombre que no conoce el estoicismo. Es un hombre que entonces va a ser violento. Es un hombre que va a ir y va a dejar que se escapen las cabras para el monte, como que uno dice. Pero hoy día también tienes la cosa al revés. Porque como todo está instalado para que la mujer se sienta víctima, entonces cualquier cosa es violencia. Han esquizofrenizado de fondo a la familia misma. Entonces los hijos ven a los padres como opresores. Y los padres ya no se quieren hacer cargo, que el niño diga. No pueden ser responsables. Nos han esquizofrenizado todo. Imagínate lo que es que en una sala de clase una profesora le reconozca a ese niño que es un gato. ¿Se han puesto a pensar lo que significa para todo el resto de los alumnos de quinto básico? ¿Yo puedo confiar en ese profesor? ¿Puedo confiar en un profesor que trata a mi compañero como un gato? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el trabajo interior que se ha hecho, y aquí también anclo con tu pregunta, todo lo que se nos ha hecho psíquicamente y espiritualmente ha sido una deconstrucción radical. ¿Qué sacas tú con tener hoy día leyes que tú dices para proteger de la violencia intrafamiliar? Pero si ya es violento que te digan que no existe la igualdad formal. Ya es violento. Hoy día son las mujeres las que están denunciando falsamente a los hombres y manipulando a los hijos. Perdón, manipulando a los hijos. Denuncias falsas. Se pasan años presos. ¿Y después qué? Como el caso Tocornal. Limpia de polvo y paja. No, es que la perspectiva de género. Entrando en que el género no existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que toda nuestra institucionalidad, ¿se acuerdan? Las 3 etapas de la subversión, la desmoralización, y después tienen que acabar con todas las instituciones que tenemos. La institucionalidad ya no sirve para nada, que es lo que decía la Connie, yo lo estoy diciendo en términos filosóficos, no sirve para nada. Ese es el punto. Sirve para avanzar la batalla cultural, para destruir la familia, para poner a los hijos en contra de los padres, a los maridos en contra de las mujeres en contra de los maridos, y implosionar a la sociedad y dejarnos solos. Y eso la derecha no lo va a resolver convenciéndonos del orden espontáneo del mercado, perdón. ¿Sabes por qué? Porque el problema es psíquico, no es material. Si hay cosas a estudiar Aristóteles, hay categorías. No es lo mismo que yo agarre un vaso y lo tire al suelo, a que yo agarre una guagua y la tire al suelo. Es distinto. Yo entiendo políticamente lo que tú estás diciendo, pero nos quedamos cortos, porque el daño que nos han hecho es de tal radicalidad que yo veo a gente de derecha portándose como si fueran frente amplistas, desterritorializados, desedificados y todo lo que tengo ahí, que son puras palabras que yo sé que se las traje por primera vez, pero es que si no manejan esos conceptos, entonces no entienden lo que están viendo. Entonces, si yo veo que en un gobierno de derecha me ponen a un ministro que ha apoyado toda la desacralización de la infancia y la destrucción de la infancia y de la familia, perdona, pero ¿de qué derecha me estáis hablando? Eso tú no lo resuelves con mercado.
Si los mercados para funcionar requieren de confianzas interpersonales. Donde no hay confianza interpersonales, los costos de transacción se elevan a tope. Es imposible que tú llegues a un acuerdo de negocio o de mercado con alguien en el que desconfías o estás absolutamente seguro de que como tú eres hombre y eres opresor y yo soy tu víctima porque estructuralmente, ¿viste la palabra estructural? No, eso ya es marxismo. Porque la superestructura entonces hace que tú igual seas mi opresor. ¿Cómo voy a negociar contigo? ¿Se entiende? Están instalando la desconfianza, están tensionando los antagonismos hasta el extremo. Ese es el punto. Entonces, el problema pasa primero que todo en la derecha porque no entienden lo que nos están haciendo. Porque tú no puedes salir en programas apoyando la genitalización y la hipersexualización y la destrucción de la infancia y haciéndote cargo del lenguaje de la extrema izquierda de construcción que sirve a la política identitaria. No entiendes nada de lo que está pasando. Y ese es nuestro problema. Entonces, el ir a estudiar todo esto, y además todo dentro del marco del globalismo y hay una serie de otras cosas que no les dije, ¿me entiendes? Pero la derecha ni siquiera está consciente del proceso de desnacionalización al que estamos sometidos a través de los tratados internacionales y de la intromisión de los organismos internacionales, la derecha en general, digo. Obviamente que en particular sí. Y toda esa cuestión de la convención que hablaste tú, si yo tengo la firma de Loncón con el residente de la ONU en Chile, donde decían que ese proyecto de nueva constitución iba a ser la implementación de la Agenda 2030 en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La derecha no tiene idea dónde está parada. Y con esto cierro. Si tú eres médico y no puedes hacer un buen diagnóstico y crees que la persona que te vino a ver tiene un tumor en la cabeza cuando en realidad lo que tiene es un cáncer al hígado, créeme, no vas a poder sanar al paciente. Demos un aplauso a Vanessa y a Constanza.